Listo. Bien. Bueno, Dios les bendiga una vez más a los que estamos acá y también a los que están a través de las redes sociales. Esto es una previa antes del culto. Para los que no me conocen, yo sé que los que estamos acá obviamente me conocen, pero para los que no me conocen, soy el pastor Rito Carlos y estamos dando un taller de discipulado, ¿sí? Que es lo que vamos a dar por más o menos 30 o 40 minutos. Y bueno, el ministerio al cual pertenecemos es al mismo que sale en las redes sociales, que es la Iglesia Evangélica Nisi. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasó? Bueno. Entonces todos sabemos de qué es este taller, ¿no? Es discipulado. ¿Y cuál va a ser el versículo central o el mensaje central? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces, esto es lo primordial. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso está en Mateo 28, 19 y 20. Capítulo 28, versículos 19 y 20. Y bueno, es el mensaje central. Es un mandato, no es. Ya no nos dice que si queremos, o si podemos, o si tenemos tiempo, sino que es un mandato. Ir, está mandándonos. Hay una orden previa que dice esto: ir y hacer discípulos, ¿no? A todas las naciones. Entonces, también podemos presentar los principios, pero lo vamos a hacer ahora ya después de orar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar orando para dar este taller. Amén. Padre amado, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Papá, queremos darte, amado Yahweh, la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde. Queremos darte gracias porque tú nos permites poder aprender cada día más, y no solamente aprender para nosotros mismos, sino también poder transmitir el mensaje de salvación, que es el propósito por el cual tenemos que predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas a aquellos que te necesitan, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, entonces estamos diciendo que el mensaje principal es justamente esto: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ya tomo apunte, ¿no? ¿Tomamos apunte? Vamos a escribir, antes de arrancar, 5 principios básicos que debe entender aquel que, no solamente el que comienza como discípulo, sino que aquel que tiene que discipular. Porque acá hay personas que están comenzando hace poco tiempo y hay personas que están hace mucho tiempo. Entonces, lo importante para nosotros es entender que el mensaje es ir. Primero discipularnos, por supuesto, y después discipular a otros. Entonces, estos 5 principios son los siguientes, ¿sí? 1. Evangelizar. Ir y hacer discípulos, ¿no? 1. Evangelizar. 2. Establecer. 3. Hacer discípulos. ¿Voy muy rápido? 1. Evangelizar. 2. Establecer. 3. Hacer discípulos. 4. Formar obreros. Y 5. Abrir obras. Amén. Evangelizar, establecer, hacer discípulos, formar obreros y abrir obras, ¿sí? Un poco son principios comunes, principios básicos, pero bueno, esto es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, justamente hacer discípulos y prepararnos para otros, prepararnos para discipular. Bueno,
Entonces, vamos a poner un título ahí que dice lo siguiente: Jesús hace sus discípulos. ¿Sí? Y de ahí vamos a aprender. Recuerda que esto es el principio básico, estamos en lo primero. El discipulado que estamos comenzando va a ir en 3 etapas: discipulado 1, 2 y 3, y que va a ser proporcionado a lo largo en el transcurso del año. ¿Sí? Bueno, Mateo 16, 18 dice lo siguiente: y yo también, tomen apunte si quieren, y después, para no andar buscando ahora, van tomando apunte, después lo leen en su casa. Antes de esto, de seguir, quiero decirles que van a haber exámenes también. Exámenes, ¿sí? Que se van a estar dando, así que bueno, va a tener que aprobarlo. Si no lo aprueba, reprueba y chao. Dice esto Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Acá le podemos poner el nombre de cualquiera de nosotros: y yo también te digo que tú eres Pedro, usted pone el nombre suyo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor nos discipula, nos está escogiendo para un trabajo específico. ¿Cuál es? Edificar la iglesia. ¿Sí? Ya sea en cualquier ministerio que nos ponga, no estamos hablando solamente de pastorado, sino que también estamos hablando en general de todas las áreas en las cuales servimos dentro y fuera de la iglesia, porque el trabajo no es solamente adentro. Pero bueno, dice que el obrero tiene que prepararse justamente, y valga la redundancia, para toda buena obra. ¿Sí? Bueno, entonces dice, también hay una promesa, la que sigue ahí: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no es que el Señor nos está mandando al descubierto sin nada, sino que nos está diciendo que ni la misma muerte, ni el enemigo, el diablo, ni nada va a prevalecer contra aquellos que le temen al Señor, aquellos que tienen amor por Dios, que se convierten en discípulos suyos, en hijos suyos. Bueno, Marcos 1:17 dice lo siguiente: y le dijo Jesús, le dijo Yahshua, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sí? Esto es importante. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer alguien que está siendo discipulado? Convertirse en un pescador de hombres. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? La responsabilidad que hacemos, ¿sí? De hacer discípulos es del Señor mismo. ¿Por qué? Porque Él llama y prepara en la escuela de discipulado y da el ministerio. Porque hay personas que llegan a la iglesia y ya le profetizan ministerio y bueno, todo enseguida. Pero la realidad es que cada persona tiene una etapa de crecimiento en donde no va corriendo, porque eso va contra la Biblia, contra los principios bíblicos, no va corriendo. El discípulo va, como dice Pablo: prosigo a la meta, y lo hago con paciencia también, ¿no? Entonces, no va corriendo, primero tiene que ser discipulado, y después que fue discipulado, hace discípulos. Eso no quiere decir que una persona que recién llega al Señor y se convierte no pueda compartir el testimonio de lo que ha sentido, lo que ha vivido en cuanto a su experiencia, de cómo sintió él o ella en su proceso de conocer al Señor, ¿sí? En su primer amor. Uno
va y realmente cuando realmente siente y entiende que Dios lo rescató del pecado, que lo rescató del mismo infierno y que transformó su vida, entonces esa persona no la detiene nadie, va y cuenta su testimonio. No estamos hablando de eso. Una cosa es contar el testimonio o compartir lo que uno siente, y otra cosa es hacer discípulos. Para ser discípulos también se tiene que llevar un entrenamiento. Y no estoy diciendo de cuánto tiempo, porque no hay un tiempo en realidad, puede ser un mes, 3 meses, un año, 3 años, depende del tiempo que la persona vaya creciendo, porque todas las personas son diferentes. La realidad es que los discípulos del Señor estuvieron 3 años con Él, y hasta que recibieron el Espíritu, recién ahí en el Pentecostés, cuando ellos reciben al Espíritu Santo, o al Espíritu Sagrado, ahí ellos están aptos para poder predicar. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu. Entonces, hay ciertos requerimientos también para empezar a discipular. ¿Por qué? Porque uno por ahí no entiende todas las cosas, entonces por ahí, qué sé yo, quiere discipular un matrimonio y de repente ese matrimonio está teniendo problemas y aquel que está discipulando de repente se encuentra con esa situación y si no la sabe resolver y da una palabra que pueda ser cualquiera y no específicamente la que necesita ese matrimonio, bueno, puede ocasionar algo peor, ¿no? Puede ocasionar la ruptura definitiva. Entonces, tiene que ver con esto. Con primero, obviamente, ser llamado, ¿y por quién? Por el Señor, ¿no? Y después también tiene que ser enviado, porque aunque tenga el llamado, tiene el llamado y después se debe orar por ese obrero, cualquiera sea el ministerio para el cual Dios lo está llamando, e impone las manos sobre esa persona y lo envía con la bendición, porque así constituyó Dios a la iglesia, ¿sí? Así constituyó su cuerpo. Entonces, entre esto encontramos estos principios que están justamente en lo que acabamos de leer, Marcos 1:17. 1, llamado; 2, preparación; y 3, ministerio o servicio, ¿sí? ¿Cuál es el llamado? Venid en pos de mí. ¿Cuál es la preparación? Y haré que seáis, dice, lo estábamos diciendo recién, haré que seáis pescadores de hombres. O sea, hay una preparación. Haré, cuando dice haré que seáis, ¿no? Está diciendo que lo va a preparar a esa persona. Y después está la otra parte, el ministerio o servicio, que es, ¿cuál es el ministerio? Pescador de hombres. Entonces le está dando el ministerio, lo llama, lo prepara y lo envía al ministerio al cual lo llamó. ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo, no? Sí. Ahora anotarlo bien. Marcos capítulo 3, versículo 13, versículo 14 y versículo 19, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Después dice, y bueno, y vinieron a casa. Entonces, acá hay algo importante, ¿sí? Recuerden que estamos diciendo Jesús y sus discípulos, o sea, estamos hablando de Yeshua, en donde él prepara, entrena, envía, llama a sus discípulos. Entonces, acá vemos también varias cosas en este versículo. Uno cuando está leyendo una palabra, no es solamente la leo por arriba, la leo y la vuelvo a leer y ya está, no. Tiene que leer versículo por versículo y ir desmembrando esos versículos para entender bien de qué es lo que me está hablando, qué es lo que me quiere decir con esta palabra, ¿verdad? Entonces dice, 1, ¿no? Sacamos otros párrafos. 1, después subió al monte, lo decía ahí. ¿Qué es esto?
¿Qué significa después subió al monte? ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Cómo? A orar, exactamente. Hay un tiempo de oración. ¿Sí? Dios me llama y yo digo, bueno, ya está, Dios me llamó, ahora me voy, agarro la moto, el auto y arranco. No. Dios me llamó y yo me tengo que preparar también. Hay una parte, la primera parte ya la hizo Él. ¿No? Cuando Yahweh nos llama al ministerio, entonces uno ya recién ahí comienza el camino. Después está la otra parte, la que yo tengo que hacer. Tiene que haber un tiempo de oración. Después subió al monte. Si el mismo Yahshua lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. ¿No? Porque dice, no necesitamos tanta oración. Bueno, entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué Yahshua fue a orar? Si él era el mismo Dios, aparte de ser 100% hombre, era 100% Dios también. ¿Y para qué necesitaba orar? ¿Qué se iba a orar a él mismo? Bueno, evidentemente la oración, la comunión con el Padre, era muchísimo más que importante. ¿Amén? Después dice la segunda parte, y llamó, ven que dice, llamó era lo que él quiso. En esta parte, y llamó, ¿qué hay? Hay una iniciativa de parte de Dios. ¿Sí? Y llamó. La iniciativa sale de él. ¿Amén? Dice, ¿y dónde lo llamó? ¿A quién? ¿O cómo? Así mismo. Es algo ¿Qué nos está diciendo cuando dice así? Que es algo personal con Yahshua o con Jesús. ¿Sí? Es algo personal. Hay un trato personal, hay una búsqueda personal, hay una comunión íntima. ¿Y a quién llamó? Cuando dice a los, o sea, que sigue diciendo a los que él quiso, esa parte, cuando dice a los, ¿qué significa eso? Escogidos. Porque no llamó a cualquiera, llamó a los que él quiso. ¿Sí? Entonces, cuando dice a los, te está diciendo que entre un montón de personas, entre un sinfín de personas, te escogió a vos para que seas su discípulo, para que cumplas un llamado, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo la otra parte, que él quiso. ¿Qué quiere decir que él quiso? ¿Qué nos dice con que él quiso? A ver. Mira con la cara. Que ellos estaban en el propósito de él. Bueno, sí estaban, pero esta frase nos está diciendo algo más allá de eso. O sea, está lo que es textual también. ¿Sí? Quitando que ya entendemos que fuimos preparados desde antes de la fundación del mundo y todo. Pero hay una parte acá, que es la que dice que él quiso. ¿Sí? Esta frase, literalmente, ¿qué significa? No es eso mismo, sino que eso lo dice anteriormente cuando dice a los, ahí escogido, pone a los escogidos. Entonces, pero dice que él quiso. ¿Qué quiere decir esto? Que es la voluntad perfecta de Yahshua. Habla de su voluntad, es su voluntad. Porque, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando uno comienza el llamado y después empieza a afrontar pruebas, empieza a encontrarse con luchas, con dificultades, ¿no? Con adversidades, cualquiera sea, ¿qué es lo que pasa? La persona empieza a dudar. En ocasiones, no digo siempre, pero en ocasiones empieza a dudar. Entonces, también sucede mucho cuando la persona empieza, tiene debilidades, como cualquiera, y entonces dice, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que realmente escuché su voz o fue algo mío? ¿Sí? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Sí o no? Ese está durmiendo, está durmiendo. Bueno.
Dale un sacudón. Sí, sacudí. Bueno, nos ha pasado, pasa muchas veces. ¿Será que me confundí? ¿Será que era algo mío? ¿Será que es algo que salió de mi corazón y no del corazón del Eterno? ¿No? Bueno, pueden ser ambas cosas, porque fíjense que hay una palabra que dice: el que anhela obispado, buena cosa desea. O sea, hay un anhelo también que puede salir de uno, pero que salga de uno no significa que Dios no te haya llamado, ¿sí? De hecho, el que gime en lo profundo, en lo íntimo, es el Espíritu que gime e intercede con gemidos indecibles ante el Padre. Entonces hay un deseo en lo profundo, un llamado que muchas veces, para que aquel que es realmente llamado siente un fuego por dentro, un fuego que no puede estar quieto, tiene que salir a hacer lo que Dios le puso en su corazón. ¿Amén? Pero bueno, tengo esta duda. Entonces, cuando vemos esto, no es por nuestra voluntad que estamos acá, es por voluntad de Dios. ¿Sí? Es por voluntad de Yahweh. Entonces, cuando vienen esos momentos, esto es lo que tenemos que recordar. Esto es lo que tenemos que leer, que no es nuestra voluntad, es su voluntad. Entonces, dentro de esa voluntad también está lo que Él permite que suceda. ¿Sí? Si el problema está aconteciendo, por algo debe ser, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo también, podemos ver como una sexta parte, dice: y vinieron a Él. ¿Qué significa esto? Que no hay que salirlos no hay que salir a traerlos humanamente, sino que ellos vienen solos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces no tengamos redes sociales, no tenemos WhatsApp, no comuniquemos nada por WhatsApp, no pasamos publicaciones, ni siquiera necesitamos predicar la palabra. No nos está diciendo eso, sino que Él ya tiene sus escogidos. Cuando alguien va, ya sea que estemos acá en la puerta y de repente, en la iglesia, y de repente entra alguien voluntariamente, está en esos casos. Otros casos son que vamos a golpear puertas y golpeamos una puerta, una cierra la puerta, en la otra da vuelta la espalda, en la otra te echan, en la otra te aceptan. Y la que te aceptó es justamente el que Él preparó, es justamente esa persona que viene sola, que viene por voluntad propia. ¿Se entiende? El discipulado lo podemos entender de muchas maneras. Hay discipulados que son a tiempo total, hay discipulados que son a tiempo parcial. Yo no estoy de acuerdo con esas personas que siempre dicen que las personas, los pastores muchas veces los usan y los hacen que estén todo el día en la iglesia y entonces no tienen tiempo para sus cosas. Eso no es bíblico, ¿sí? Para empezar, ningún pastor tiene que obligar a nadie a estar en nada, pero hay personas que de su voluntad desean estar en la iglesia. Yo me la pasaba en la iglesia, estaba 24 horas. Yo igual, técnicamente, en mi caso particular, que no son los casos de todos, realicé un discipulado a tiempo completo. Vivía en la iglesia, me fui a vivir, estuve 3 años ahí viviendo. Entonces, después pasé a formar parte de discipulados ya parciales, en donde no estaba totalmente. Son procesos, ¿sí? Pero no se desacredita ninguno, ¿sí? Hay discipulados a tiempo completo como un pastor. Hay pastores que están a tiempo completo. Esos pastores que están a tiempo completo en la obra, ¿sí? Hay algunos que trabajan y dicen, la mitad del tiempo lo usan para el trabajo, el resto del tiempo lo usan para la obra, para su familia y demás, y lo tendrán que administrar al tiempo como el Señor le vaya dando que lo haga. Pero no está mal ni el pastor que desea trabajar para mantener, o aquel que tiene 500 miembros en la iglesia, 100 miembros en la iglesia, y de repente tiene que estar en tiempo para todos, ¿sí? Sin preocuparse, porque algunos le digo, pues siempre están aquellos mal hablados que empiezan a decir, el pastor es un vago, no trabaja, ¿no? Sí. Yo me gustaría que muchos estén de este lado y entonces empiecen a ver que muchas veces el pastor
No digo que no hayan malos pastores, pero hay muchos buenos pastores también, pastores que se esfuerzan, pastores que no tienen una 4x4 para ir a visitar al hermano y lo hacen en bicicleta, van en bicicleta y si tienen que transpirar, transpiran, si tienen que ir abajo la lluvia van, muchas veces no tienen para un colectivo y van, muchas veces no tienen para comer en algunos casos, igualmente hacen la obra. Si tienen que venir a limpiar la iglesia porque nadie viene a hacerlo, vienen a limpiar la iglesia. Si tienen que limpiar un baño lo hacen, y muchas veces ponen de lo suyo para las necesidades de la iglesia que que otras personas no cubren, ¿sí? Entonces el trabajo pastoral no es para cualquiera, para empezar, es para aquellos que son llamados, pero siempre van a hallar críticas y etiquetas y demás. Voy mirando la hora, son 5:30. Vamos un poquito más avanzando. Fíjense que en el versículo 14 de lo que estamos leyendo de Marcos capítulo 3, nos dice lo siguiente: y estableció a 12. ¿Qué quiere decir esto? No es el número lo que importa. ¿Sí? Algunos llevan discipulados y dicen, vos tenés que hacer 12 discípulos. Si te pasás 13 te sacamos uno, o si te faltan 10, tenés que seguir predicando hasta que tengas 2 más. No hay un modelo, hay muchos modelos en la Biblia. ¿Sí? Podés tener 12, podés tener 120, podés tener 3. Los discípulos no son los que uno hace, sino los que el Señor llama. ¿Amén? Entonces puede ser 1, puede ser 3, puede ser 12, 50, 120, no importa. Van a hacer lo que el Señor quiera. Pero lo que está haciendo esto, y estableció a 12, ¿sí? Si nos fijamos en esto, en lo que nos está diciendo literalmente, nos habla de firmeza. Hay una firmeza, tanto de parte del Padre, de parte del Eterno, de parte de Yahweh, de parte de Yahshua, como quiera decirlo, ¿sí? Es la voluntad divina, pero hay una firmeza de su parte y tiene que estar de nuestra parte también, ¿sí? Uno no acude al llamado por temporadas, ¿sí? No, lo hace con una firmeza, ¿sí? Cuando escuchamos o se nos predica lo siguiente, cuando nos dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿No? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿A quién voy a enviar? Y ahí está el profeta que dice, yo iré, envíame a mí. ¿Sí? Hay una firmeza en esas palabras. No es decir, no sé, voy a ver si puedo, a ver el tiempo que me sobra, y no sé, porque por ahí mi familia no lo va a entender. No, la persona que tiene firmeza es una persona que deja a un lado todas las cosas y que el Señor después se ocupa del resto, ¿sí? Y no estamos hablando de abandonar nada ni a nadie, ¿sí? Porque no estamos hablando de que por un discipulado uno agarra, deja de trabajar y mata a su familia, ni que por ir a la iglesia abandona a su familia. No estamos hablando de eso. Eso es generalizar y llevar las cosas a los extremos. Y no estamos hablando de eso, ¿sí? Claro, hay un compromiso, hay una firmeza. Para empezar, yo siempre entendí esto. Cuando yo me convertí en discípulo de Yahshua, lo hice siendo solo. Era soltero en aquel momento. Mi familia era mi mamá y mis hermanas, las que vivían conmigo en una casa. Entonces, pero también yo era el sostén en ese momento de la casa, en muchos sentidos. También ocupaba un lugar que no ocupaba mi padre en ese momento, que no vivía con nosotros, o no es así, acá está mi mamá, me puede decir. Entonces, de alguna manera, a pesar de ser joven, tenía 17 años, ocupaba
un lugar como de padre, sobre todo con mis hermanos, ¿no? De estar ahí, de que me refiero a la figura, no me refiero a las acciones solamente, sino a la figura. Para mis hermanas la figura paterna era yo, ¿o no es así? ¿No? Ah, bueno, hermano. Entonces, no es que nos costó nada yo irme de mi casa para entrar en un discipulado a tiempo completo. Fue una decisión, y que tenía que tener cierta firmeza, ¿sí? Tenía que haber una firmeza. Entonces, bueno, ya terminamos, no se me distraiga. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Amén, me lo bendiga. Bueno, y el versículo 19, y ya con esto cortamos, seguimos el domingo que viene, Dios mediante, dice, y vinieron a casa. Esto es lo que hablamos de este tipo de discipulado, el discipulado a tiempo completo. Pero también se toma figurativamente a la casa de Dios, ¿sí? Es como Samuel fue discipulado, el profeta Samuel fue discipulado en la casa de Dios. A él le tocó vivir a tiempo completo en la casa del Eterno, en la casa de Yahweh. Entonces, ahí entendemos que hay diferentes tipos de discipulados, pero otros no fueron así. El caso de Elías fue diferente, el caso de David fue diferente, cada uno, por supuesto, elegido para diferentes cosas. El versículo 19 de Marcos capítulo 3 nos dice esto, ¿no? Y vinieron a casa, esta última parte ya. El discipulado, ¿sí? Para que se entienda también, porque hay muchas personas, no solamente los discipulados a tiempo completo, sino también los discipulados a tiempo parcial, que creen que el discipulado, por ahí lo toman de esta manera, es como si fuera una pensión, ¿no? En donde la persona se pone en el papel de reclamo todo el tiempo. Si yo paso tiempo en la iglesia, ¿no? El pastor me tiene que atender, ¿no? Y a veces el pastor no está para atender, o sea, está haciendo otras cosas, ¿sí? O si yo trabajo en la iglesia, la hermana que limpia me tiene que limpiar mientras que yo voy dejando las otras cosas. O me tiene que servir el té. Tenés mano, podés ir a hacértelo, ¿no? Por ejemplo, es un caso, nada más. Igualmente yo estoy tratando de traerlo también acá, porque el caso del discipulado a tiempo completo es un caso particular. Yo hice un discipulado a tiempo completo viviendo en la iglesia, por supuesto que era diferente. Pero un poquito para compartir lo que es esto en base a mi experiencia, es la siguiente. Mi pastor, ¿sí? Que ya partió la presencia del Señor, porque yo viviera ahí, no es que cubría todas mis necesidades, ¿sí? Te daba para comer, nosotros trabajábamos ahí, pero a mí me hacía falta un montón de cosas, me hacía falta desodorante, zapatos, ropa, no tenía nada. Yo cuando entré al discipulado a tiempo completo, y comparto la experiencia, aunque el caso no es lo mismo acá en la iglesia, porque acá, por lo menos hasta ahora, nos hemos formado, puede ser en un tiempo futuro, formar discípulos a tiempo completo, pero hasta ahora no es el caso. Pero, en mi caso, que me faltaban cosas, yo aprendí a vivir por la fe. Cuando a mí me faltaba un desodorante, que para algunos puede ser algo pequeño, o me faltaba un talco, o me faltaba zapatos, me faltaba camisa, lo que fuera, ¿sí? Y todo giraba en torno a lo mismo, porque yo, ¿para qué quería tener un desodorante? Por supuesto, para no andar oliendo mal delante de los hermanos, ¿sí? ¿Para qué quería tener una camisa, un zapato? Y para vestirme bien, porque yo quería presentarme delante de Dios, por más allá de que el Señor no mira lo de afuera, sino lo de adentro, pero más allá de eso, uno entiende, ¿no? Que debe presentarse a Dios como es debido. Y lo vemos en el caso, por ejemplo, que invitan a las bodas a uno que no vino vestido como... Está bien, se refiere obviamente a lavarse de los pecados, ¿no? Pero también nos expresa esto.
¿no? ¿Cómo uno debe venir vestido? Bueno, para mí era importante, entonces yo qué hacía, iba y doblaba mis rodillas. Bueno, tuve la experiencia de que todas esas cosas que yo oraba al Señor que necesitaba, eran necesidades, llegaban. Y no llegaban por decirle, che hermano, ¿cómo anda? Dios le bendiga, le pido que esté orando porque me hace falta jabón, shampoo y crema enjuague. No, ¿sí? Para empezar, bueno, en ese lugar los hermanos tenían mucha consideración con los discípulos porque era a tiempo completo. Pero bueno, esas cosas llegaban. Y yo me acuerdo que yo llegué con un bolso al discipulado, con una remera, un pantalón, una camisa, unos zapatos y bueno, una radio que era de esas viejas, de las que tenían para disco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, no andaba ya el paradisco, pues ya en mi tiempo ya no se usaba el disco, pero sí se seguía usando el cassette y eso tenía para cassette, entonces yo lo usaba. Pero más que nada era para escuchar la radio cristiana, era lo único que escuchaba. Entonces empecé a contar que el Señor me empezó a bendecir y tuve más de 50 camisas, 30 pantalones, un montón de pares de zapatos. Y yo digo, empecé a ser bendecido y bueno, fue algo del Señor, pero no seguí contando. Yo digo, ¿para qué quiero tantas camisas? 50 camisas. Bueno, ahora empecé a dar, ¿no? Entonces, es un principio básico para aquellas personas que queremos entregar nuestra vida y queremos ser discipulados por el Señor. Entonces, esto que estamos leyendo ahora es solo una parte, ¿sí? Para los que recién llegan, algunos ya saben, pero el discipulado va a estar dividido en tres partes. Discipulado 1, 2 y 3 lo vamos a dar a lo largo de todo el año y esto es un principio y estamos hablando justamente de esto y que ya con esto cerramos. El versículo lema, obviamente, o el mensaje principal de un discipulado es ir y hacer discípulos a toda la nación, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, no es solamente para aquellos que recién comienzan, sino para los que llevan tiempo y van a discipular a otros, ¿sí? Yo tuve esta bendición de haber pasado por un discipulado a tiempo completo, ¿sí? ¿Por qué lo hice? Porque tenía un llamado de parte de Dios, el llamado pastoral, y bueno, hoy lo estamos cumpliendo. Estamos en esta etapa, pero para llegar a esta etapa también hace falta el proceso inicial, ¿no? Bueno, entonces, ya decimos esto y terminamos. El discipulado entonces no es una pensión, no es un alquiler, no es un hotel, es una escuela, ¿sí? Donde debe haber siempre un ambiente de gloria, de clamor, de oración, también principios y valores que para algunos pueden ser estrictos, ¿sí? Pero para el que realmente entiende las cosas del Señor no son estrictos, sino es recibir la disciplina de parte del Señor. ¿Y cuál es la disciplina? No se trata de los retos, no son retos. No son cuando te retan, que te están disciplinando. No habla de eso, que también es parte, depende. Depende de cómo nos portamos con el Señor nos disciplina tanto con un reto, con un llamado de atención y lo que fuera. Pero en sí, cuando nos habla de disciplina, es de ser una persona que es como cuando se dice ser disciplinado. Bueno, te levantás a cierta hora todos los días para ir a trabajar. Uno si llega tarde al trabajo, ¿qué pasa? Y tarde o temprano, 1, 2, 3 veces te van a avisar, la próxima ya te echan, ¿sí? Si vos le contestás a tu patrón y no le va a gustar mucho. Entonces, son principios básicos, estoy poniendo ejemplos, generalmente por el trabajo, lo puedo poner por el caso de mi esposa es policía, ella no va a llegar todos los días tarde, o le va a decir al jefe, ¿qué onda jefe? ¿Todo bien? ¿Todo piola? No, hay una manera de hablar, ¿sí? No es que estamos en otro planeta, que desconocemos cómo hablan los jóvenes, o cómo hablan el dialecto callejero, o en cualquier ambiente, ¿sí? No es que venimos a la iglesia y porque somos santurones, no conozco esa palabra, no, conocemos todas las palabras, pero tomamos la decisión de escoger las mejores para poder tratar a los demás.
y para también poder recibir un buen trato. Entonces, todo esto es importante. Ser disciplinado es parte de la firmeza que uno tiene ante el llamado de Dios, ¿sí? Entonces, está no solo el cumplir horarios, sino cómo me visto, cómo trato a los demás, mi forma de comportarme en mi casa, el testimonio que uno da en general y demás, ¿no? Y también, que es muy importante, porque hoy hay tantas frases que se arman en el mundo moderno que vivimos hoy, como por ejemplo, yo para servir a Dios no necesito ir a la iglesia. Bueno, entonces el Señor se habrá equivocado cuando dijo que estaba creando un cuerpo, ¿no? O que la iglesia era parte del cuerpo de Él. Bueno, se puede tomar como que en algún tiempo no puedas ir a la iglesia. Perfecto, bárbaro. No sé cómo vas a hacer para compartir la cena del Señor estando solo, ¿no? O cómo vas a poder ayudar en la obra, quién te va a enviar, por ejemplo, ¿no? Porque solo no te vas a imponer la mano, te envías, te llamás, no es así, ¿sí? El Señor hizo esto, ¿por qué? Porque las cosas de Dios se basan en una familia, ¿sí? Y en la familia hay un respeto, como tiene el hijo hacia un padre, el hermano hacia el hermano, y bueno, en la mayoría de las casas, entre los hermanos, a veces, como en mi casa que hay tenemos 6 hijos, hay veces que se llevan barba y se aman mucho, y hay veces que se arrancan los pelos, no se arrancan los pelos literalmente, sino que se pelean, me refiero. Pero siempre está eso, a ver, es tu hermano, entonces se pelean y al rato ya están otra vez conciliados, ¿no? Bueno, con esto ya cerramos y después iremos ya el domingo que viene, Dios mediante, continuaremos con el discipulado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y oramos antes y finalizamos. Padre amado, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias porque nos has dado esta oportunidad de poder cumplir con tu mandato, discipular no solamente a aquellos que estamos en este lugar, que recién comienzan, sino a aquellos que van a discipular a otros, a aquellos que están a través de las redes sociales. Los bendecimos a todos y cada uno en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén.